Muy buenas tardes. Se abre la audiencia pública solemne en el expediente 1380 del presente año, formado por la opinión consultiva que solicitó el presidente del Congreso de la República de Guatemala, referente a si el acuerdo gubernativo 44-2017 de 7 de febrero del 2017, por el que quedó plasmada la decisión del presidente de la República en Consejo de Ministros de vetar el decreto 3-2017 del Congreso de la República, que contiene la ley que declara el 19 de mayo de cada año Día de la Dignificación Nacional de la Iyom-Io Ratit Ac, Comadrona de Guatemala, adolece de inconstitucionalidad. El abogado Alejandro Javier Morales Bustamante, letrado de este tribunal, la señora secretaria general adjunta de esta Corte, abogada Ana Margarita Monzón de Vázquez, darán lectura a la opinión emitida. Quedan en el uso de la palabra. De 2017. Solicitud de opinión consultiva. Óscar Stuardo Chinchilla Guzmán, en calidad de presidente del Congreso de la República, compareció ante este Tribunal Constitucional solicitando opinión consultiva por medio de escrito presentado el 24 de marzo de 2017. Exponente en este caso el magistrado vocal segundo, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, quien expresa el parecer de este tribunal. Razones y objeto de la consulta. El 7 de febrero de 2017 fue aprobado el decreto 3-2017 del Congreso de la República, que contiene la ley que declara el 19 de mayo de cada año Día de la Dignificación Nacional de la Iyom-Io Ratit Ac, Comadrona de Guatemala, por lo que la Junta Directiva de ese ente lo trasladó al organismo ejecutivo el 21 de febrero de 2017 para su sanción, promulgación y publicación. El presidente de la República, en Consejo de Ministros, decidió vetar el decreto antes individualizado mediante la emisión del Acuerdo Gubernativo 44-2017 de 13 de marzo de 2017, en cuyo contenido desarrolló las razones que motivaron esa decisión. Se omitirá la lectura de esas razones por constar en las consideraciones que fundan el presente pronunciamiento. Consideraciones fundantes de la opinión que se emite. En congruencia con la función esencial atribuida a esta Corte en los citados artículos 268 de la Constitución y 149 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, las acciones constitucionales que se promuevan o las consultas que se formulen con el propósito de obtener su pronunciamiento deben hacer referencia a cuestiones controvertidas con relevancia constitucional. Numeral 5-1. Denominación y objeto del decreto 3-2017 del Congreso de la República y principio constitucional de igualdad. Como se apuntó antes, se designa al decreto 3-2017 del Congreso de la República como ley que declara el 19 de mayo de cada año Día de la Dignificación Nacional de la Iyom-Io Ratit Ac, Comadrona de Guatemala.
De acuerdo a las traducciones consignadas al inicio de la Política Nacional de Comadronas de los 4 pueblos de Guatemala 2015-2025, aprobada mediante Acuerdo Gubernativo 102-2015 de 16 de marzo de 2015, en la identificación de esa normativa se utilizan para expresar el vocablo comadrona, además del idioma castellano, los idiomas quiché y yom, y cachiquel y yom o ratit akal, que corresponden a la primera, 11%, y tercera, 7.8%, mayores comunidades lingüísticas indígenas del país, respectivamente, según la caracterización de la República de Guatemala elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, INE, en 2011. La circunstancia de que la denominación de la ley incorpore solo algunas de las expresiones idiomáticas que existen en Guatemala no debe estimarse relevante en cuanto a la cobertura normativa que persigue, ni excluyente de algún otro modo. Vale resaltar que en su contenido, si bien se reproduce tal denominación, en ningún pasaje se prevé diferenciación étnica o cultural para determinar quiénes deben ser consideradas como comadronas. Inclusive, en el artículo 5 se establece que deben ser respetadas y reconocidas sin discriminación en el ejercicio de su servicio, lo cual no solo significa que las personas que realicen esa labor no deben ser discriminadas por otros agentes del sistema de salud, sino que en el reconocimiento de su condición no deben operar prácticas discriminatorias. Esto marca la pauta acerca del sentido en que debe producirse la interpretación adecuada y constitucionalmente compatible de esa preceptiva, que además encuentra sustento en los argumentos que se relacionan en lo sucesivo. En los considerandos del decreto en cuestión se hace alusión al artículo 66 de la Constitución Política de la República, que recoge el reconocimiento y la especial protección de la identidad cultural indígena, y al artículo 25, numeral 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que establece: los servicios de salud deberán organizarse en la medida de lo posible a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Asimismo, en sus artículos 2 y 5 aparecen las expresiones cultura ancestral y práctica ancestral. Esto denota que, al elaborar la ley bajo análisis, el legislador evocó principalmente la realidad de los pueblos indígenas en el área rural del país. Sin embargo, esto no debe ser interpretado en forma restrictiva. Al respecto, es importante precisar que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1, numeral 1, literal B del citado convenio internacional, se cataloga como pueblos indígenas a aquellos que, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales o económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Para el caso de Guatemala, en esa caracterización resultan comprendidos todos los pueblos maya descendientes y el pueblo xinca, que desciende de habitantes anteriores a la conquista, así como el pueblo garífuna, que tiene origen en época previa a la independencia nacional y a la correlativa fijación de los linderos del territorio. Además, unos y otros preservan en la actualidad instituciones y tradiciones propias.
Se colige que cuando en el ordenamiento jurídico positivo se hace referencia a los pueblos indígenas, esa expresión abarca a todos los pueblos mencionados. En sintonía con esa intelección, en el marco de los acuerdos de paz suscritos en 1996 para poner al conflicto armado fin, concretamente en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, se afirmó: los pueblos indígenas incluyen el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinca, y que el pueblo maya está configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz común. Puntualizándose además que se reconoce la identidad del pueblo maya, así como las identidades de los pueblos garífuna y xinca dentro de la unidad de la nación guatemalteca. Numeral 1, identidad de los pueblos indígenas. Numeral 4. Debe tenerse presente que el decreto 3-2017 del Congreso de la República, dirigido a la dignificación de la comadrona, debe concebirse en conexión y congruencia con el decreto 32-2010 del Congreso de la República, Ley para la Maternidad Saludable, con el decreto 42-2001 del Congreso de la República, Ley de Desarrollo Social, y con la Política Nacional de Comadronas de los 4 Pueblos de Guatemala 2015-2025, aprobada mediante Acuerdo Gubernativo 102-2015, en observancia del mandato contenido en el artículo 17 de la primera ley citada. Proveedores comunitarios y tradicionales. En el caso de las comadronas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá formular en coordinación con las organizaciones de comadronas una política que incluya definición del rol de las comadronas, sus funciones, el relacionamiento con los servicios de salud, así como establecer un programa de transición para la formación de comadronas capacitadas y certificadas a nivel técnico. En el artículo 2 de la Ley para la Maternidad Saludable están incluidos entre los fines de esa preceptiva: 1. Declarar la maternidad saludable asunto de urgencia nacional. 2. Apoyar y promover acciones para reducir las tasas de mortalidad materna y neonatal, en especial atención a grupos vulnerables, tales como adolescentes y jóvenes, población rural, indígenas y migrantes. 3. Fortalecer determinados programas del Ministerio de Salud Pública con respeto a los métodos tradicionales de los pueblos maya, xinca y garífuna. Y 4. Garantizar el acceso universal, oportuno, de calidad y con pertinencia cultural a servicios materno-neonatales. Lo enunciado en el numeral 1 refleja lo preceptuado en el artículo 26, numeral 5 de la Ley de Desarrollo Social, que afirma que la vida y la salud de las madres e hijos son un bien público, por lo que la maternidad saludable es asunto de urgencia nacional. De igual manera, lo señalado en el numeral 4 converge con el artículo 4 ibid, que incluye la maternidad saludable dentro de los principios básicos que deben ser promocionados por el Estado de Guatemala en el marco de la multiculturalidad que caracteriza a su población. En el mismo orden de ideas, en la relacionada política nacional, se resalta que la función que cumplen las comadronas de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo es fundamental para el sistema de salud y específicamente para la atención materna neonatal. Según datos del Informe Oficial de Mortalidad Materna, para 2013, las comadronas atendieron 124.688 partos, que constituyen el 32.2% de todos los partos atendidos en el país durante ese año. Asimismo, se remarca que para reducir los altos índices de mortalidad materna en el área rural, es indispensable contrarrestar las barreras culturales que impiden el trabajo coordinado entre las comadronas y el personal de salud.
lo cual no se puede lograr sin propiciar el reconocimiento y la recíproca valoración de las prácticas de salud entre ambos sistemas. Se afirma que con esa política se persigue reconocer a las comadronas de los 4 pueblos que conforman el componente humano de Guatemala en el marco de las buenas prácticas y contribuciones a la población, principalmente a la maternidad saludable. Lo anteriormente relacionado pone de manifiesto que la Ley para la Maternidad Saludable, la Ley de Desarrollo Social y la Política Nacional de Comadronas de los 4 Pueblos de Guatemala 2015-2025 denotan el propósito transversal de fomentar un clima de interculturalidad, respeto de la diversidad cultural, que trasciende en interacción, intercambio e interdependencia pacíficas entre culturas, como factor de alta incidencia positiva en la consecución de mayores grados de maternidad saludable en Guatemala, así como de reconocer el importante papel de las comadronas en ese contexto. Es decir, se busca asentar las condiciones idóneas para la realización de los derechos fundamentales protegidos en los artículos 3, vida, 52, maternidad, y del 93 al 95, salud, de la Constitución Política de la República de Guatemala, a partir de asegurar la vigencia del derecho fundamental tutelado en los artículos 58 y 66 constitucionales, identidad cultural. La ley que declara el 19 de mayo de cada año Día de la Dignificación Nacional de la Iyom Io Ratit Ak-Al, comadrona de Guatemala, de ser promulgada, necesariamente debería empalmar con el contenido y cometido descritos en el párrafo precedente. Así, la dignificación de las comadronas proyectada en esta ley no solo representaría la promoción y tutela del valor cultural de la labor de muchas de ellas, sino la visibilización y realce del decisivo aporte de todas en términos de la maternidad saludable de las mujeres en los 4 pueblos que integran la población guatemalteca. Esto último revela, en primer lugar, que resultaría impropio y hasta contradictorio que esta normativa fuese entendida y por ende pretendiera ser aplicada de forma diferenciada por factores étnico-culturales o inclusive discriminatoria. De ahí que en su artículo 5, ya citado, se vede esa posibilidad. Y en segundo lugar, que esa normativa obedece a motivos específicamente atribuibles a las comadronas y a la trascendencia de su función dentro del sistema de salud nacional. A la luz de los argumentos relacionados, no es dable endilgar al decreto 3-2017 del Congreso de la República la pretensión de excluir de la dignificación allí establecida a comadronas xincas, garífunas, mestizas o maya descendientes que corresponden a comunidades lingüísticas distintas de las expresamente aludidas en la denominación de esa ley. Asimismo, no se considera arbitrario que en esta no se haga alusión a otros actores comunitarios asociados con la salud, dado lo asentado al final del párrafo precedente. Por ende, a juicio de esta Corte, en cuanto a esos aspectos, el decreto vedado no produce la violación al principio constitucional de igualdad alegada por el presidente de la República. Numeral 5.2. Certificación y registro de comadronas en relación con el respeto de su identidad cultural. Como se apuntó en el apartado anterior, dentro del abanico de derechos fundamentales expresamente previstos en la Constitución Política de la República, figura la identidad cultural,
Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Artículo 58. Cuya protección reviste especial importancia con relación a los pueblos originarios. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Artículo 66. Su inclusión dentro del elenco de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos reviste particular acento en realidades nacionales como la de Guatemala, en la que confluyen distintas vertientes étnicas y o culturales y con ellas diversidad de herencias ancestrales, tradiciones, costumbres, cosmovisiones e idiomas, entre otros rasgos distinguibles. Converge con las previsiones de poder constituyente guatemalteco lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En este instrumento internacional se fija a los Estados partes el deber gubernamental de respetar la identidad cultural de esos pueblos, en el marco del aseguramiento de su integridad como tales y de la vigencia de sus derechos sociales, económicos y culturales. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Esta acción deberá incluir medidas que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. Artículo 2, numerales 1 y 2, literal B. De igual manera, el deber general de protección de la identidad cultural de las minorías se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Artículo 27. En coherencia con el marco normativo expuesto, se ha pronunciado esta Corte en casos en los cuales, dentro de los temas sujetos a discusión, se ha puesto de relieve el respeto a la identidad cultural como fundamento primario de las demandas de tutela esgrimidas por representantes de los pueblos indígenas. La compatibilidad del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes con la Constitución Política de la República de Guatemala, fallo proferido en expediente 199-95. La legitimación activa de las municipalidades o alcaldías indígenas para promover amparo en defensa de derechos colectivos, fallos proferidos en expedientes 1101-2010, acumulados 4.957-2012 y 4.958-2012 y acumulados 156-2013 y 159-2013, entre otros. La justiciabilidad del derecho de consulta de los pueblos indígenas ante iniciativas de explotación de recursos naturales, el derecho de los niños de comunidades educativas indígenas a recibir enseñanza en su lengua materna y con pertinencia cultural, así como a ser formados en la interculturalidad, la responsabilidad del Centro de Orientación Femenina de propiciar la comunicación en su idioma materno a mujeres indígenas que se encuentren recluidas allí, la necesidad de conciliar el resguardo de los lugares sagrados mayas con el derecho de propiedad de particulares no indígenas, la incidencia de la aplicación previa de normas de derecho indígena en la viabilidad de la persecución penal del sistema oficial, etc. En todos los casos enumerados, se hizo patente la orientación de este tribunal a favor de articular, dentro del orden constitucional que les es común, relaciones de respeto y razonable compatibilidad entre paradigmas culturales diferentes.
En el presente asunto, se estima que la circunstancia de que el decreto vetado regule el registro y certificación de las comadronas para efectos de determinar a quienes favorecerá el incentivo económico ahí previsto, no conlleva lesión de su identidad cultural. Medidas administrativas como las aludidas se encuentran razonablemente justificadas por cuanto abonan a la transparencia y la seguridad jurídica en el manejo de los fondos públicos, sin que por ello se genere vulneración de aquel derecho fundamental, habida cuenta que no condicionan o subordinan el desarrollo de las prácticas tradicionales de las comadronas, sino solamente la obtención de un beneficio pecuniario que no es inherente a esa calidad ni a su impronta cultural. Debe tenerse en cuenta que tratándose de erogaciones que deben efectuarse con el erario público, resulta razonable que estos se ajusten a sistemas de control tradicional. De esa cuenta, la referida regulación no vulnera lo preceptuado en los artículos 3, numeral 2 y 4, numerales 1 y 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, porque no constituye fuerza o coerción atentatoria de derechos fundamentales de los pueblos indígenas ni vulneración de sus instituciones tradicionales o integridad cultural. Muchas gracias, abogado Morales Bustamante. Continúa la lectura de la opinión por la abogada Margarita Monzón de Vázquez, secretaria adjunta de la Corte. Numeral 5.3. Reglas constitucionales de administración financiera del Estado y erogaciones que derivan del cumplimiento del decreto vetado. El Estado, para realizar sus fines, necesita efectuar gastos y obtener recursos. Ello implica manejar considerables montos dinerarios que, por principio ineludible de orden, deben ser calculados y autorizados previamente. En materia financiera, los estados modernos tienen actividad planificada en forma precisa. El conjunto de sus gastos y recursos es previsto por adelantado, para un periodo que generalmente es de un año, según cuadro detallado que tiene carácter obligatorio. En principio, ningún gasto puede ser efectuado ni ningún ingreso percibido fuera de los incluidos en ese plan. Este programa financiero anual es lo que se denomina presupuesto. Villegas, Héctor Belisario, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Buenos Aires, Argentina, 2002. En Guatemala, la actividad financiera pública se rige principalmente por la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento, y temporalmente por las disposiciones que aprueban anualmente el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. En todo caso, la Constitución Política de la República contiene las disposiciones fundamentales atinentes a la administración financiera, la formulación del presupuesto, los mecanismos de control sobre la gestión gubernamental, así como las responsabilidades por la formulación, aprobación y modificaciones del presupuesto. Desde la perspectiva de las finanzas públicas, el presupuesto del Estado es entendido como la expresión contable y anual de los planes estatales elaborados como parte de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. Se trata de un acto de autoridad soberana establecido en una ley con vigencia anual por el cual se computan anticipadamente los ingresos y se autorizan los gastos públicos para un periodo determinado. Por lo tanto, es de carácter preventivo, pues su elemento de predominante es la previsión de la realidad financiera de conformidad con los artículos 237 y 238 constitucionales. El proceso presupuestario está constituido por etapas lógicamente concatenadas de planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y rendición.
Durante las dos primeras etapas, planificación y formulación, el Ministerio de Finanzas Públicas es el responsable de asegurar la compatibilidad de los presupuestos de las distintas dependencias de la administración pública con la política fiscal y presupuestaria nacional y posteriormente de preparar en coordinación con los entes públicos involucrados en el proceso el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Es importante resaltar que para tal efecto el presupuesto de cada uno de los organismos y entes del sector público debe comprender la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. Esto en sintonía con lo normado en el artículo 237 constitucional que demanda incluir para cada ejercicio fiscal la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar, siendo obligatoria la unidad del presupuesto y su estructura programática. Una vez consolidado el referido proyecto en los términos explicados, tendrá lugar su presentación. Al tenor de lo preceptuado en el artículo 171, literal B de la Constitución Política de la República de Guatemala, con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal, es concorde el texto del artículo 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que prevé que ello debe ocurrir a más tardar el 2 de septiembre. El organismo ejecutivo lo enviará al Congreso de la República para que éste lo apruebe, modifique o impruebe, a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia, conforme lo establecido en la citada norma constitucional. La ley por la que es aprobado el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación ha sido definida por esta Corte como acto condición por el cual, además de autorizar periódicamente los rubros indicados en esa denominación, se regula el límite de acción que vincula a los poderes públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado. De esa cuenta, jurídicamente se ha conceptualizado el aludido presupuesto como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer el Estado y sus organismos autónomos y de los derechos que se prevé liquidar durante el ejercicio correspondiente. En congruencia con lo relacionado en párrafos precedentes, en el artículo 240 de la Ley Fundamental está normado: A. Que toda ley ordinaria que implique inversiones y gastos del Estado debe indicar fuente de dónde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos. Y B. Si la inversión o el gasto no se encuentran incluidos e identificados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, solo podrá ampliarse por el Congreso de la República de dos modos: 1, con la opinión favorable del organismo ejecutivo, o 2, si la opinión del organismo ejecutivo fuere desfavorable, con el voto de por lo menos las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. En esas previsiones constitucionales subyace la finalidad de velar por dos elementos esenciales de la administración financiera del Estado. La relacionada en la literal A resguarda la sostenibilidad presupuestaria como límite natural de la voluntad legislativa, puesto que si bien el Congreso de la República está facultado para disponer las disposiciones legales que estime pertinentes, idóneas y adecuadas para regular la convivencia social, debe correlativamente definir y justificar el modo, tiempo y la medida en que tales disposiciones conllevan gasto público, que por ende afectará el erario nacional. Como se puntualizó en anterior pronunciamiento de este tribunal, el mandato de prever los fondos necesarios para sufragar los gastos ha sido una constante en el constitucionalismo guatemalteco desde la Ley Fundamental de 1945 y es generalmente practicada en los usos parlamentarios y administrativos en gran cantidad de países, lo que confirma su racionalidad sustentada en la teoría del derecho constitucional financiero o hacendario.
La aludida en la literal B, que involucra controles interorgánicos, apunta a proteger el orden, la estabilidad y la transparencia del proceso presupuestario, estableciendo un procedimiento agravado para ampliar el presupuesto, habida cuenta que este es producto de previas planificación, coordinación y análisis de diversos estamentos del sector público bajo la rectoría de la cartera ministerial de Finanzas Públicas, que luego es autorizado por el ente parlamentario. La ley que declara el 19 de mayo de cada año Día de la Dignificación Nacional de la IOM-IO Ratit Ac al Comadrona de Guatemala no contiene regulación que atienda satisfactoriamente los parámetros explicados antes. En su artículo 9 se prevén de forma explícita 2 erogaciones anuales por concepto de incentivo económico a favor de las comadronas del país, una en mayo y la otra en diciembre, a lo cual se añaden todos aquellos costos fijos y variables de operación en los que debería el Estado incurrir para las adecuadas implementación y entrega de este incentivo, especialmente en cuanto a la certificación del registro que figura en su artículo 4. Así como aquellos necesarios para cumplir el mandato fijado en su artículo 5, de facilitarles los medios y condiciones para que puedan ejercer sus servicios a nivel comunitario y nacional. Asimismo, en su artículo 11 se indica que, de ser aprobada esta ley, entraría en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario de Centroamérica. De la lectura integral de las disposiciones descritas en el párrafo precedente, se colige que en el decreto vetado se establece un gasto público que tendría que iniciarse a ejecutar durante el presente ejercicio anual, a fin de que pudiera hacerse efectiva la entrega del incentivo económico en referencia, presumiblemente en diciembre de 2017. No obstante, no se determina dentro de sus disposiciones en qué proporción o cantidad se produciría ese egreso, ni se precisa la fuente de financiamiento destinada a respaldarlo. Esto sí provoca que la ley vetada adolezca de vicio de inconstitucionalidad por atentar contra reglas fundamentales reconocidas en la Carta Magna sobre el régimen financiero del Estado de Guatemala, concretamente contra la plasmada en el artículo 240, primer párrafo constitucional. Según ha sentado esta Corte, la efectividad del cumplimiento de la obligación instituida en ese precepto constitucional se materializa cuando el legislador ordinario determina, dentro de la normativa que regulará la realización de inversiones y gastos del Estado, fuente de financiamiento que sea suficiente por sí sola para satisfacer la totalidad de la erogación que por inversión o por gasto deberá realizarse en observancia de dicha ley. No contiene el decreto disposición alguna que responda plenamente a tales requerimientos. A pesar de que se regula en el artículo 10 la instalación de una comisión técnica entre el Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Salud y Asistencia Social mediante la Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad en Guatemala para crear los mecanismos idóneos para el pago de la dignificación, generando dicho mecanismo en un plazo no mayor de 3 meses de la publicación de esta ley. Esta previsión no asegura por sí misma, de modo cierto y directo, la fuente de financiamiento que se requiere para sufragar las erogaciones que se deriven del cumplimiento de la ley. El monto del gasto que se generará con fundamento en la ley es indeterminado, porque del tenor literal del decreto vetado no pueden extraerse parámetros precisos para su cuantificación, más allá de la referencia a un registro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cuya existencia, forma de funcionamiento y criterios de inscripción o actualización no figuran predeterminados con claridad en esa normativa. La sola directriz genérica de valorar la práctica del don y misión de vida de servicio en la comunidad no es suficiente para esos efectos. Esto último no solo afecta negativamente la cláusula de sostenibilidad presupuestaria recogida en el artículo 240, primer párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala, sino los principios de publicidad, transparencia y seguridad jurídica aplicados al gasto público. En tal virtud, a la luz de las consideraciones desarrolladas, esta Corte concluye
que en cuanto a esta temática, el decreto vetado sí adolece de incompatibilidad con postulados constitucionales, por lo que así quedará precisado en el apartado correspondiente de la presente opinión consultiva. Opinión de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, con base en el estudio anterior, con fundamento en lo establecido en las leyes citadas y en lo que disponen los artículos 140, 141, 154 y 268 de la Constitución Política de la República y 175, 176, 177 y 183 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se pronuncia en los términos expuestos y opina. En cuanto a la consulta acordada por el Congreso de la República mediante Acuerdo 10-2017 de 15 de marzo del 2017 acerca de los vicios de inconstitucionalidad aducidos en el Acuerdo Gubernativo 44-2017 de 7 de febrero del 2017, por el que quedó plasmada la decisión del presidente de la República en Consejo de Ministros de vetar el decreto 3-2017 del Congreso de la República que contiene la ley que declara el 19 de mayo de cada año Día de la Dignificación Nacional de la IO Ratit Akal Comadrona de Guatemala, que este último sí adolece de inconstitucionalidad, específicamente en cuanto concierne al aspecto abordado en el apartado considerativo 5.3 de este pronunciamiento, reglas constitucionales de administración financiera del Estado y erogaciones que derivan del cumplimiento del decreto vetado por las razones ahí expresadas. Por tanto, hágase saber el pronunciamiento en audiencia pública solemne con citación del solicitante Congreso de la República. Para el efecto se señala la audiencia del día lunes 4 de septiembre del 2017 a las 12:30 en la sala de vistas públicas de esta Corte. Publíquese en el Diario Oficial dentro del tercer día de haber sido hecho el pronunciamiento en audiencia pública solemne. Firman el pronunciamiento el magistrado presidente José Francisco de Matavela, las magistradas y magistrados titulares Dina Josefina Ochoa Escrivá, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftalí Aldana Herrera y el secretario general Martín Ramón Guzmán Hernández. Muchas gracias, abogada secretaria Margarita Monzón de Vázquez. Para finalizar la audiencia, ruego al señor diputado Marvin Orellana López, en calidad de tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, acercarse al estrado para entregarle certificación de la opinión emitida por esta Corte. Se clausura la presente audiencia. Buenas tardes.